En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre las bendiciones que Dios nos da, o algunas de las bendiciones que Dios nos da en el campo, tales como las plantas, las flores, los frutos. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre uno de los aspectos más difíciles de la vida del cristiano y de la vida de fe que deberíamos llevar, que son las pruebas. Las pruebas que muchas veces nos desaniman, que hacen que los días nublados se vean más tristes, o que sin embargo nos hacen dudar de si realmente Dios está o no con nosotros. Así que en el capítulo de hoy estaremos abordando algunos de los pasajes bíblicos que nos muestran y nos demuestran cómo es el amor de Dios hacia nosotros y cuáles son los propósitos de las pruebas para nuestra vida. Así que quédense atentos, aquí comienza Cómo vivir por fe. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Cómo vivir por fe. Uno de los aspectos más fundamentales de la vida del cristiano, de cómo podemos vivir por fe, es pulir nuestro carácter. Y una de las formas de pulir nuestro carácter son las pruebas. El libro de 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 13, nos dice que Dios no dejará que tengamos pruebas mayores a las que podamos soportar. Y también nos dice que junto con la prueba también nos pondrá la salida. Así que no nos desanimemos porque juntamente con todas las tribulaciones o las pruebas que tengamos que soportar, Dios nos va a poner la salida, además de que no permitirá de que las pruebas sean más difíciles de las que podamos soportar. En la Biblia encontramos muchas historias y muchos consejos sobre los cuales podemos echar mano a la hora de las tribulaciones. Sin embargo, uno de los más impresionantes es el de Job. Job dice que era un varón perfecto y recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, Satanás pidió a Job para ser probado, para ser tentado. Y la verdad es que la historia de Job es una de las historias más tristes y más dramáticas que podríamos encontrar en la historia bíblica. Dice que Job era un hombre muy rico porque Dios lo bendecía de manera abundante. Sin embargo, en uno de los puntos de su vida, uno de los puntos más claves de su vida, Satanás comenzó a tocar todo lo que estaba alrededor de Job. Sin embargo, Dios no permitió que tocara su vida. Pero Job perdió sus animales, Job perdió sus siervos, Job perdió a sus hijos, hasta tal punto en el cual Job comenzó a cuestionar su propia vida, qué es lo que él estaba haciendo mal, qué es lo que estaba sucediendo en su entorno, por lo cual Dios estaba permitiendo que acontecieran todas esas cosas. Y bueno, cuando nosotros tenemos tribulación, nos cuestionamos de la misma manera que lo hizo Job. Sin embargo, muchas veces nos decaemos y el propósito de las pruebas para nuestra vida no llega a tener el final deseado por Dios. Aunque las tentaciones no provienen de Dios, porque dice la Escritura que Dios no puede ser tentado, por lo tanto las tentaciones no provienen de Dios, pero Dios sí permite que podamos ser probados en nuestra fe para que esa prueba nos produzca algún crecimiento espiritual en nuestro carácter. El libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. Así que el libro de Santiago nos menciona una de las cualidades más importantes de la vida del cristiano. Cuando Dios quiere que nuestra fe sea aprobada es con el propósito de que las pruebas fortalezcan nuestro carácter y seamos pacientes, seamos personas razonables. Muchas veces nosotros nos desesperamos con cualquier cosa que nos sucede y de una u otra manera siempre terminamos cuestionando a Dios por las cosas que nos acontecen. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido tan bueno, si yo he aceptado tus caminos, he seguido tu palabra, he seguido tus consejos y la verdad es que estoy teniendo estas pruebas que realmente me sacan de quicio o me hacen perder la paciencia. Sé que es muy probable que ustedes hayan experimentado estas cosas porque yo las he experimentado en mi vida. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos pruebas de una magnitud tan grande, nos sentimos decepcionados de haber caminado con Dios porque pensamos que no ha tenido ningún beneficio favorable para nosotros. Sin embargo, hay un versículo de la Biblia que dice que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios son para bien. Por lo tanto, tengamos en consideración siempre que tengamos una prueba que el propósito de las pruebas es que nuestra fe sea aprobada y que podamos producir paciencia para que al ser pacientes podamos considerar que todas estas cosas que acontecen son para nuestro propio beneficio. También podemos encontrar en el versículo 12 del mismo capítulo de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que por lo tanto, cuando nosotros logramos vencer las pruebas, no solamente vamos a producir paciencia, sino que también una de las recompensas mayores que podrían existir en el mundo, que es la corona de la vida, vivir eternamente con nuestro Dios. Por lo tanto, la próxima vez que tengamos una prueba, recordemos estas promesas. La prueba de nuestra fe produce paciencia, primeramente, pero también si logramos vencer la prueba, recordemos que el premio obtenido es la corona de la vida. Otro de los pasajes que podemos encontrar en la Biblia y que también es bastante alentador para nosotros es el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros muchos os alegráis, aunque al presente por un poco tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, en la vida del cristiano, en nuestro caminar de cómo vivir por fe, recordemos que todas las pruebas que nosotros tengamos a lo largo de nuestro caminar como cristianos es con el único propósito de recibir la corona de la vida y de alcanzar la salvación de nuestras almas. No es fácil y mucho menos hermoso pasar por tribulaciones o pruebas. La verdad es que nosotros como cristianos siempre estamos propensos a ser probados porque nuestro carácter pecaminoso e indefenso siempre tiende a ir hacia lo malo. Y Dios desea que nosotros podamos ser
probados y pulidos en nuestro carácter antes de que vengan las pruebas mayores en el fin del tiempo y que ya estamos viviendo. La verdad es que una de las pruebas que yo recuerdo que han sido una de las más fuertes fue durante este año cuando nuestro hijo de 1 año 2 meses se enfermó. Nosotros somos vegetarianos y nuestro hijo también lo es. Y a nuestro hijo le detectaron una anemia severa después de un tiempo de llevar vómitos durante una vez al día, después de la primera lactancia materna, digamos, de la mañana. Él comenzó a tener una especie de reflujo. Seguía su digestión totalmente normal, su ingesta de alimentos comenzó a bajar porque obviamente con los vómitos su sistema digestivo se está deteriorando, pero nosotros no notamos nada raro hasta que la pediatra que lo atiende nos dijo que posiblemente nuestro hijo tenía anemia y que le hiciéramos los exámenes correspondientes. Al detectar esta anemia en el laboratorio de los exámenes de sangre, nosotros acudimos de manera inmediata al hospital para que pudiesen tratar a nuestro hijo de la anemia que era bastante severa. Y sin embargo nosotros sabíamos que la alimentación que Dios dejó en su palabra no era la causante de esta anemia, porque si no, nosotros también estaríamos con anemia. Y la verdad es que nos mantuvimos fieles a las promesas del Señor, aunque nos costó bastante. En el hospital se nos cuestionó muchísimo de que nuestra alimentación era la causante de la anemia que nuestro hijo tenía y también su baja de peso. Se nos trató de incompetentes, se nos trató de que nuestro hijo tenía problemas mentales debido a una malnutrición y siempre se desvió el foco a que nosotros éramos los responsables y causantes de la enfermedad de nuestro hijo. Obviamente nosotros como padres nos sentíamos aterrados y nos sentíamos muy decepcionados de nuestra labor como padres, obviamente, porque, bueno, a pesar de que es muy clara la dieta que Dios nos ha dejado en su palabra para la alimentación de nuestros cuerpos y así el beneficio de nuestro cuerpo física, mental y espiritualmente, eh, nosotros también llegamos a dudar de que realmente estuviésemos haciendo lo correcto. Y llegó al punto en el cual realmente nos sentimos agobiados y no sabíamos cuál era el propósito de todo lo que estaba aconteciendo. Nuestro hijo no tiene las vacunas porque hemos estudiado, analizado el tema y consideramos que no son necesarias para un niño que primeramente se ha alimentado con la lactancia materna, ¿cierto? Y continúa haciéndolo hasta el día de hoy, además de la alimentación que Dios nos ha dejado en su palabra. Y obviamente todas las cosas o los componentes que son nocivos para la salud. Y por este mismo motivo estamos en un juicio, en un proceso judicial en el cual también ha sido probada nuestra fe. ¿Realmente estamos siguiendo el camino correcto o es que nos estamos desviando del propósito de Dios? Y la verdad es que llegó en un punto donde yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Hemos sido fiel a tu palabra, hemos sido fiel a tus caminos y la verdad es que nos están aconteciendo todas estas dificultades y no sabemos realmente si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Señor, ¿por qué nos está sucediendo esto a nosotros? Y comunicándome con una de mis amigas para pedirle orientación, ella me dice, pero Gerald, no te olvides de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Cómo Dios ha obrado en la obtención de tu campo. Cómo Dios te dio una esposa después de todo lo que pasaste. Cómo la conociste. No puedes olvidar las promesas de Dios de todo lo que has vivido. Por lo tanto, si Dios te ayudaba en el pasado, no tengas dudas de que Dios te va a ayudar en el futuro. Y la verdad es que en ese momento me sentí amado por Dios, me sentí muy esperanzado y realmente comprendí de que todas las cosas que nos acontecen son para nuestro bien. Finalmente, en el hospital, tras reclamar, porque obviamente como seres humanos
no nos gusta quedarnos tranquilos y sabiendo que nosotros estábamos haciendo lo correcto, yo le pedí al Señor que nos mostrara cuál realmente era el proceso a seguir. Solicitamos que le hicieran exámenes a nuestro hijo hasta que le detectaron que él tenía un virus gastrointestinal, un virus que producía problemas gastrointestinales que se llama norovirus. Este norovirus llevaba aproximadamente un mes en mi hijo, provocándole vómitos y obviamente inhibiendo los nutrientes de los alimentos para que él se pudiese alimentar de la manera correcta o nutrir de la manera correcta. Y ese norovirus fue el causante de la anemia de mi hijo. Y la verdad es que después de que se corrigió o que se acabó el virus, ya que los virus, digamos, no tienen ningún tratamiento específico más que antibióticos, a mi hijo se le acabó el norovirus en el hospital y comenzó a alimentarse de la misma manera que se había alimentado hasta aquel entonces. Y una de las cosas que más me impresionó a mí es que días antes de salir del hospital, porque no le gustaba la comida, solamente se estaba comiendo la compota de manzana que le estaban dando. Y a base de pura compota de manzana, en 4 días mi hijo subió medio kilo de peso. Medio kilo de peso comiendo compota de manzana. Por lo tanto, realmente la nutrición que mi hijo tenía no era la deficiente, sino que era la enfermedad que le había causado la anemia. Y este proceso o esta prueba tan grande que a nosotros nos hizo dudar de las promesas de Dios, nos corroboró de que realmente la alimentación que nosotros llevábamos y que Dios ha dejado en su palabra sí era la alimentación correcta para nuestro hijo. Como les digo, las pruebas no son fáciles y muchas veces nosotros dudamos de todo lo que vemos a nuestro alrededor o de todo lo que nos acontece. Sin embargo, una de las mayores o de las mejores cosas que podemos hacer es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque no somos los únicos en el mundo que han tenido que pasar tribulación. Nuestros primeros padres tuvieron que hacerlo. Y también los primeros discípulos y todos los cristianos tienen que ser probados de una o diferente manera. Como ya leímos en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, todas las pruebas que nosotros tengamos que soportar nunca van a ser más grandes de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba Dios también va a poner la salida. Pero como nosotros tenemos tan mala memoria, Dios ha puesto un recordativo semanal, el día sábado. En el libro de Éxodo capítulo 20, el versículo 8, nos menciona que debemos recordarnos del día sábado, porque Dios no solamente lo creó, también lo bendijo y lo santificó. Pero dice que debemos recordarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Dios es nuestro creador y desea que nosotros nos recordemos de que Él nos creó, y así como nos creó, también desea que nosotros recordemos que somos creación suya y de que Él, como nos ha creado, se preocupa por nosotros, mucho más allá de lo que se preocupa por los pajaritos, como recordábamos en el capítulo anterior. Y también en el libro de Deuteronomio capítulo 5, donde también se vuelven a retomar los 10 mandamientos, al hablar del mandamiento de guardar el día sábado, Dios les dice a los israelitas que recuerden que el propósito del día sábado también era que recordaran que Dios los sacó de la tierra de Egipto con poder y mano fuerte, ¿cierto? Para que ellos recordaran de que Dios no tan solo los había creado, sino que también los había sacado, los había redimido de la esclavitud, así como a ti y a mí Dios nos ha sacado
de la vida de pecado y nos ha hecho que seamos cristianos. En este caminar, en este vivir por fe, durante esta semana, recuerda de que Dios nos ha dejado un reposo semanal, un acuérdate de mí, cada día sábado, de que yo te creé y yo te redimí, para que al tener pruebas durante la semana o a tener pruebas durante esta vida, podamos estar conscientes de que Dios no tan solo es nuestro creador, también es nuestro redentor, quien se preocupa por nosotros, y que todas las cosas que estamos pasando en esta vida son con el propósito de que podamos producir paciencia, mejorar nuestro carácter y avanzar en este cristianismo, para que en este caminar de fe podamos resistir todas aquellas pruebas y ser fortalecidos y recibir la corona de la vida, que es el mayor de las recompensas tras las pruebas. Que Dios nos bendiga durante esta semana y que podamos, cada vez que tengamos aflicciones, recordar las promesas del Señor en su palabra, de que Él nunca nos va a desamparar ni dejar solos. Que Dios les bendiga y sigamos aprendiendo a vivir por fe.